Muchas gracias, Elba. En realidad es un placer estar en un auditorio tan interesante e importante. Hoy estoy de alguna forma colaborando y reemplazando a Roberto Casiola, que es un directivo de una empresa minera de Santa Cruz, que con un accidente durante la semana no pudo concurrir. Por lo tanto, su presentación sobre el tema aguas la voy a hacer yo. En realidad voy a referirme a una presentación preparada por la CAEM y que creo que le va a resultar interesante realmente. Pero antes de entrar en la temática, no sé si tengo minutos como para referirme a lo que han hablado mis amigos. Bueno, quiero hacer un poco, expresarle mi sensación en el tema. Me siento con cierta, y con orgullo lo digo, posibilidad de decirlo, porque en este año cumplo 40 años de trabajar como abogado vinculado a la minería. O sea, mi vida fue dedicada al tema minero, consultor, vinculado a muchos proyectos. Quiere decir que lo llevo muy cerca mío, el tema minero. Soy un defensor, entiendo, creo entender las ventajas de la minería, y entonces mi preocupación existe. Pero también le quiero comentar que el país cambió y en los últimos 20 años estamos trabajando de una forma mucho más coordinada, mucho más ordenada, digo, porque en la década de 90, con la idea de promover la explotación de los recursos mineros que estaban en muchos casos olvidados, se generó legislación que permitió interesar a lo que siempre fue el tema de a los grandes capitales. ¿Cómo vamos a hacer minería si no tenemos el dinero para hacerlo? La verdad que el dinero en el mundo estaba. Lo que pasa es que había que saber buscarlo y cómo convocarlo. Es plantear un proyecto que sea compatible y con eso ir a los mercados de capital podía ser fácil. Y así fue. Con el cambio de las normativas, con la ley de protección del medio ambiente que no existía, si la verdad lo que la empresa quiere es una regla clara, no quiere ir a un país donde no hay regla. O si quiere ir, puede ser que lo hagan y irán a otro lado. Pero el que venía acá quería tener la posibilidad de geológicamente encontrar un gran descubrimiento, un gran yacimiento de varios años y poder trabajarlo en forma compatible y armónica. Es así que el país cambió y yo pertenezco a la etapa anterior, donde no había control, donde si hoy me recuerdo ir a trabajar en una cantera y nadie pensaba dónde se miraba la cola, nada, no había absolutamente ninguna preparación ni prurito. Eso fue cambiando, pero fue cambiando sobre todo porque la empresa minera que viene quiere hacerlo bien. O sea, el concepto no es que viene y voy a hacer todo lo que pueda para no cumplir. No, no es así, no es así. Los sistemas, los manuales de las compañías internacionales que están listadas en los stocks, en Toronto, en Australia, en Londres, es tan duro, tan difícil para los directores de las compañías tener que participar de proyectos, no importa dónde, que entre otras cosas impactan al medio ambiente, con responsabilidades severas de prisión y de lo que sea. O sea, lo primero que hace una empresa es ver dónde voy, tratar de manejar un proyecto de la forma más armónica y sostenible posible. Que si lo hacen todos o no lo hacen es otro tema, y ahí me sumo a la dificultad de cómo se puede instrumentar esto con los controles debidos que tienen que existir, porque evidentemente hoy uno llega, quiere explorar, tiene que pedir un permiso de exploración, primero de prospección, después explorar, perforar, un permiso para perforar. Quiere trabajar, explotar, necesita un permiso para explotar.
Son 3 etapas en las que hay que presentar un informe, y ese informe tiene una responsabilidad de la empresa, del profesional que lo presenta y de la autoridad, es solidario. Y si se acepta un informe es porque eso tiene que ser cuidado, protegido. Entonces creo que el sistema hoy nos permitiría funcionar bien en forma compatible. Y creo que el medio ambiente tendría que seguir protegiéndose, pero no estoy tan asustado de que no vamos a llegar a hacer una minería sostenible. Con el tema agua, yo diría, le voy a alguien apoyo, ¿no es cierto? Las dos. Bien, gracias. La primera imagen. La primera imagen habla de agua y minería, mitos y verdades. Se contamina, cuánta agua consume. Este tema de cuánta agua consume, en realidad, yo lo estoy aprendiendo también en este último tiempo, porque mi perfil en la empresa es el otro, no tanto el tema técnico, y cuando vamos a avanzar y llegamos a entender que el agua en la actividad minera solo sería a lo sumo el 1% del porcentual de otras actividades, dentro de todo es un alivio. Por lo menos no es el gran tema, o sí es el gran tema, cómo usamos el agua, pero estamos no en la utilización del agua de una forma limitada masiva, ¿no? ¿Quién controla? ¿Para qué se usa? En la segunda imagen, bueno, hablamos de un panorama general. ¿Quién consume el agua? Los expertos del Banco Mundial, Departamento de Aguas Provinciales, ONGs, entre otros, coinciden en estas cifras. 80% del consumo de agua para la agricultura, 13% para el consumo humano, 7% para la industria, y de este 7% que consume la industria, menos del 1% es para la minería. En países no mineros la minería ocupa menos del 1%, y en aquellos mineros, Chile, Canadá, Australia, ocupa el 4%. ¿Cuánto se consume comparativamente? La minería no le quita el agua a ninguna otra actividad que tenga concesión de aguas. Todo está planificado, por eso nadie le puede quitar agua a otro. La mina más grande de Argentina consume lo mismo que una finca de 1000 hectáreas. Hay actualmente 2 millones de hectáreas regadas en Argentina. Una onza Troy de oro consume menos agua que una botella de oro, y 26 veces menos que un litro de aceite de oliva. Se calcula que se necesitan 0,253 litros de agua por segundo por hectárea de tierra sembrada, por ejemplo, de 1000 olivos. En el 2011, Veladero en San Juan tuvo un consumo total de agua promedio de 57 litros por segundo, que es la misma cantidad de agua que se le da como permiso de uso a una pequeña finca de 60 hectáreas. Minera Lumbrera consume lo mismo que 800 hectáreas de olivo bajo riego. Y acá tenemos, bueno, una comparativa. El vino, el consumo de agua son 650 litros, la cerveza para 1 litro son 300 litros, la jarra de café 750 miligramos, 840 litros, y la barra de chocolate para 100 gramos 1700 litros. El volumen del consumo industrial o agropecuario del agua es muy superior al del hogar y se mide en litros por segundo o metros cúbicos por segundo para facilitar la comparación. La minería cuida el agua. La minería es sustentable en la utilización del agua, no agota los acuíferos. Hay fuertes controles de la comunidad y ONGs a través de monitoreos participativos. Yo digo, hay fuertes controles, y si no hay, es lo que tiene que haber, tendría que haber fuertes controles. Del gobierno provincial, de organismos oficiales, especializados, en MINA, controles propios. El agua en minería se reutiliza entre el 80 y el 90%. La mayoría del procesamiento de mineral que se realiza en una mina metalífera es dentro de un circuito cerrado, reduciendo considerablemente la toma de nueva agua fresca. La minería moderna ha realizado importantes avances en el uso eficiente y sustentable del agua. Actualmente en los procesos hidrometalúrgicos hay entre 70 y 90% de eficiencia en el uso del agua. Solo se pierde el agua que se evapora, el 10%, o que contiene el material concentrado. En la mina más grande de Argentina, en la que se evapora agua por el tipo de proceso, la reutilización está en el orden del 75%. Realiza fuertes inversiones para hacer más eficiente su uso, circuitos cerrados, nuevas tecnologías.
La minería hace un uso racional del agua. Ejemplos. La cuenca del río San Juan se reparte de la siguiente manera: 99,9% para agricultura y 0,09% para la mina Casposo, San Juan. El caudal histórico promedio del río Hachal, en cuya cuenca hídrica está la mina, es de 10.000 litros por segundo. Ello significa que la mina de oro y plata mayor de Argentina consume 0,5% del caudal del río de su cuenca. Bueno, creo que estos son datos que puede corroborar, que lo veo presente el ingeniero Capello, que es un experto en el tema de la provincia de San Juan. Bueno, la minería consume solo el 0,43% del agua que consume la agricultura en San Juan, pero al mismo tiempo explica el 16% del Producto Bruto Provincial. Además, la minería en San Juan representa el 12% de su recaudación propia y explica el 78,7% de sus exportaciones. La minería hace un uso racional del agua. Ejemplos: entonces continúa, estamos hablando de Catamarca, consume una cantidad menor a la de otras actividades, pero significa el 55% de lo que produce la provincia, aporta el 40% de los ingresos tributarios provinciales y constituye el 95,7% de sus exportaciones. En San Juan, los tres proyectos más grandes, Casposo, Gualcamayo y Veladero, consumen 116 litros por segundo, mientras que la superficie cultivada con riego en la provincia son 104.000. Gracias. ¿Escucharon hasta este momento? Sí. La superficie cultivada con riego en la provincia, 104.705 hectáreas, consume 26.490 litros por segundo. La minería realiza grandes inversiones para obtener fuentes hídricas alternativas, por ejemplo, a través del uso del agua de mar, desalinizada o no. Chile ha hecho avances importantes en este sentido. La minería contamina el agua de consumo humano. En Argentina no se han dado caso de contaminación. Los actuales sistemas de control periódico de las autoridades, así como los controles internos de las empresas, permiten detectar y subsanar cualquier proceso de contaminación, ya sea para uso humano o afectación del recurso. La minería no arroja efluentes contaminados. Trata el agua constantemente, mide y verifica los parámetros, todo lo cual es inspeccionado por autoridades nacionales, provinciales, organismos técnicos y la propia sociedad. Existen muchos monitoreos participativos, donde las comunidades cercanas a la mina fiscalizan el uso y calidad del agua. El agua se usa para refrigeración, limpieza y lubricación de las perforaciones y herramientas de corte. La minería de superficie requiere agua para evitar el polvo en los caminos de las canteras. La minería subterránea la necesita para enfriar ambientes y maquinarias, limpiar herramientas de polvo de roca y evitar el exceso de polvo. Se usa también para el transporte de minerales, de colas, de procesos para la restauración de terrenos y revegetación de áreas, entre otras. El agua cumple un rol fundamental en el proceso hidrometalúrgico de extracción, separación y recuperación de metales usando soluciones líquidas, acuosas u orgánicas. En el caso particular de la lisiliación, el agua junto a reactivos solubles disuelve los metales de interés en forma selectiva, extrayéndolos de las rocas. En el caso de la flotación, la separación de minerales se realiza con reactivos que permiten generar un producto que es colectado, concentrado y luego filtrado, donde el agua es el medio de solución y transporte. El caso Cerro Vanguardia se menciona porque Nau Victoria es el nombre de agua mineral que se produce en aguas abajo del yacimiento de oro y plata de Cerro Vanguardia en Puerto San Julián, Santa Cruz. Se financió con aportes de la empresa a la Agencia de Desarrollo Local. Ya se vende a todo el país y se exportará al Mercosur. El agua que se pasa ha aprobado satisfactoriamente los análisis químicos bromatológicos de calidad, demostrando ser un producto altamente recomendable para el consumo humano. La ubicación de las tomas, ubicadas a 60 kilómetros de aguas abajo del yacimiento, demuestran que no existe contaminación de ningún tipo en los acuíferos por la actividad minera, que se desarrolla en la zona desde hace 14 años. Anexo: cuidar el agua. Consumo, los ejemplos. En los proyectos Gualcamayo, en San Juan, se los voy mencionando, que se llama plata, es 0,013. En el proyecto San Jorge, en Mendoza, es 0,121. En Agua Rica, en Catamarca, 0,250. En La Lumbrera, 0,550. En el consumo de agricultura, olivares y viñedos, ejemplos de la misma región,
estamos ya en 1.450 hectáreas cultivadas y con programa de uso racional del agua, está ya en 0,378. 800 hectáreas cultivadas a riego tradicional, en 0,500. En el consumo de agua en San Juan, 5 proyectos van a usar apenas el 0,71% del consumo agrícola. Veladero, más Tamayo, más Pascualá, más Pajoso y Pachón, son 1.200 litros por segundo. La superficie cultivada bajo riego, 105.000 hectáreas, son 178.000 litros por segundo. En Mendoza, 4 proyectos usarían solo el 0,32% del consumo agrícola. Potasio Río Colorado, San Jorge, Consisto y Sierra Pintada, es 1.450 litros por segundo. La superficie cultivada, 280.000 hectáreas, son 448.000 litros por segundo. En la Lumbrera, Catamarca, usa menos del 1,5% del consumo agrícola de Catamarca y La Rioja. La superficie cultivada bajo río son 60.000 hectáreas de riegos. Para 60.000 hectáreas de riegos son 37.500 litros por segundo. Bueno, esta es la presentación, la agradezco mucho. Y solamente quiero agregar algo que me resulta importante poder comentárselo, que entre los antecedentes míos no figura que soy hijo de alguien que fue redactor del Código de Minería, que en la década del 80, ¿no es cierto?, abogado, trabajó mucho y le interesaba mucho el tema, y bueno, muchas de las cosas que estamos padeciendo quizás por culpa de esa comisión de reforma que hubo, ¿no?, pero fue parte de